Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos la segunda reunión de la temporada. 8 carreras a disputarse en la tarde de hoy, donde se destaca el handicap de velocidad a disputarse en sexto turno sobre la distancia de 1000 metros. En la carrera donde arranca la última triple, que hoy tiene garantizado 17 millones de guaraníes. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para yeguas de la 10ª categoría B, distancia 800 metros. Están inscritas 7 ejemplares, corren todas. Son ellas la número 1, Lady Empire, Juan Ramírez, 56 kilos. La número 2, Atorranta, Marco Rivas, 53 kilos. La número 3, Barremina, Leonardo Jiménez, 53 kilos. La número 4, Primavera, José Romero, 53 kilos. La número 5, Shira Valley, Fidelino Valdés, 56 kilos. La número 6, Luisa Lane, Oscar Galloso, 56 kilos. Y la número 7, explícita embrujada, con la conducción de Aldo Sanabria, 56 kilos. En esta primera carrera arranca el pick 4, 10.000, el costo 6 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y se cierran las ventanillas. Están en la pista principal los competidores de la primera carrera. Le recordamos al público apostador: en esta primera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego el pick 4, 10.000 el costo, 6 millones, guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Informamos al público, se modifica la carrera internacional, hay un cambio de horario en los Estados Unidos. En reemplazo de la cuarta carrera de Fairgrounds, será la sexta competencia del mismo hipódromo. Reiteramos esta importantísima información para las personas ya que están preparándonos para jugar la PIC 4. Se modifica nuestra primera carrera internacional. Sexta carrera del hipódromo de Fairgrounds, 1700 metros la distancia, pista de césped, 11 competidores.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Se van colocando los participantes de la primera carrera, 800 metros la distancia. Todo listo. Largaron. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino al participante número 7, Explícita Embrujada. Le toma medio cuerpo de ventaja la número 4, Primavera. En tercera ubicación se desempeña el 3, Barremina. Cuarta ubicación la número 6, Luisa Ley. En la quinta ubicación se desempeña la número 5, Shira Valley. Más atrás el 1, Lady Impercio. La marcha la número 2, Atorranta. Los competidores en los últimos 550 metros y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Va a haber lucha en la delantera, número 4, Primavera. A su costado interior la número 3, Barremina. Tercero se desempeña el competidor número 7, Explícita Embrujada. Descuiden ya los últimos 300 metros finales. Hay lucha en la delantera, número 3, Barremina. Lo retira el cuerpo y media ventaja ahora sobre la número 4, Primavera. Tercero se desempeña la competidora número 7, Explícita Embrujada. Gana tras al fondo la número 2, Atorranta. Descuiden ya los últimos 200 metros finales la número 3, Barremina.
2 cuerpos de ventaja ahora sobre la número 4 Primavera. Tercera se desempeña la competidora número 2 Atorranta. Descuenta los últimos 50 metros finales la número 3 Barremina con el triunfo asegurado. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 1, tercero al 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 3, Barremina. Segunda la número 1, Lady Empire. Tercera la número 4, Primavera. Cuarta la número 5, Shira Valley. Quinta la número 2, Atorranta. Sexta la número 7, Explicit Embrujada. Tiempo empleado por la ganadora, 49 segundos, 74 centésimas. Ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, una cabeza. El 3, 6.300 guaraníes. La ya directa, 3-1. 521.500 guaraníes. La trifecta, 3-1-4. Ha quedado vacante. El primer pase de la apuesta Pi 4 aceptaron 37 boletos. Su valor, 202.700 guaraníes en los monitores del desarrollo de la primera carrera. Le informamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la triple A. Tiene un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 3 millones de guaraníes. Le informamos al público nuevamente que se ha modificado nuestra competencia internacional. En reemplazo de la cuarta del hipódromo de Fairground, será la sexta competencia del mismo hipódromo. 1.700 metros la distancia, pista de césped, 11 competidores inscriptos. No será la partida la número 7, Lady Dancelot. En esta segunda carrera arranca la triple A, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Le recordamos al público apostador, en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras, trata de enseñar el camino a la participante número 2, Asterbeck, pequeña ventaja sobre la número 1, hora exacta. Entre ambas se desempeña la número 3. Ya se podrá, cuarta expectante, lo viene haciendo la número 4, Rubita Linda. Las competidoras están enfrentando el codo y lucha en la delantera. La número 4, Rubita Linda, pequeña ventaja ahora sobre la número 6, Nairobi. Gana terreno rápidamente por el lado de la pista. La número 7, Soulmate, asume el comando del lote. En la cuarta ubicación se desempeña la número 3, ya se podrá, más atrás lo hace la número 5. Fatma Gul. En la sexta ubicación la número 2, Asterbeck, se la marcha la número 1, hora exacta. Y las competidoras de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. La número 7, Soulmate, intenta la disparada, cuerpo de ventaja sobre la número 4, Rubita Linda. Tercera se desempeña el número 3, ya se podrá, descuenta ya los últimos 300 metros finales. La número 7, Soulmate, pequeña ventaja sobre la número 4, Rubita Linda, que mejora por fuera, gana terreno por dentro. La número 3, ya se podrá, descuenta ya los últimos 250 metros finales. Va a haber lucha delantera. La número 4, Rubita Linda, pequeña ventaja sobre la número 3, ya se podrá. Tercera se desempeña el número 5, Fatma Gul, descuenta ya los últimos 100 metros finales. La número 4, Rubita Linda, firme la delantera, lo hace con 2 cuerpos y media ventaja sobre la número 3, abierta, gana terreno el 1, pocos metros para el disco. La número 4, Rubita Linda, 2 cuerpos de ventaja sobre la número 1, tercero 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 4, Rubita Linda. Segunda la número 1, Hora Exacta. Tercera la número 5, Fatmagul. Cuarta la número 3, Yaciporá. Quinta la número 2, Asterbeck. Sexta la número 6, Nairobi. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 3 segundos 83 centésimas, ganada por varios cuerpos, de segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 4, 21.000 guaraníes. Llaverita 4-1, 222.800 guaraníes. La trifecta 4-1-5, 160.000 guaraníes. El duplo 3-4 con 3 aciertos, 452.700 guaraníes. La primera triple acertaron 79 boletos, su valor 47.500 guaraníes. La apuesta P4 acertaron 11 boletos, valor de enganche 681.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Les recordamos que se ha modificado nuestra primera carrera internacional. Será la sexta competencia del hipódromo de Fairgrounds. 11 competidores, no corre el número 7. 1.700 metros, pista de césped. Informamos al público que la señal del hipódromo de Fairgrounds está alternando con la señal del hipódromo de Golden Gate. En instantes se va a disputar esa carrera y posteriormente tendremos ya la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Fairgrounds. Mientras tanto pueden hacer sus apuestas en esta tercera carrera. Triple B arranca con 10.000 guaraníes de costo. También está el duplo, 10.000 el costo y 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo. Y el duplo a un costo de 10.000 guaraníes y 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado. Restan exactamente 10 minutos para que finalicen las apuestas. No corre el 7, se muestra como favorita la número 8. Enemiga en las apuestas, la número 10. Tercer jugada, la competidora número 11. Ya está en pantalla la señal en vivo en directo del hipódromo de Fairgrounds. 9 minutos exactamente para que finalicen las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego el duplo, 10.000 al costo, 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Invitamos al público en general a participar del gran remate de polla de chances para el primer clásico para potrillos de 2 años de la actual temporada. Mañana lunes 20:30 horas, gran remate de polla de chances para el clásico Precoces que tendrá lugar el próximo domingo sobre la distancia de 600 metros. Reiteramos la invitación entonces al público en general para participar del gran remate de polla de chances del clásico Precoces nacionales sobre 600 metros. La carrera tendrá lugar el próximo domingo y el remate de polla de chances se llevará a cabo mañana lunes a partir de las 20:30 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.
Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes del pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando ya las participantes en el hipódromo de Fairgrounds. 1700 metros la distancia. Todo en condiciones. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar la participante número 5. Toma pequeña ventaja la número 8. Gana terreno por fuera la número 9. Más abierta la hace la número 11. En la quinta ubicación se desempeña por dentro la número 1. Viene ganando colocaciones del fondo la participante número 11. En la sexta ubicación gana terreno la participante número 10. Cruzaron el disco por primera vez con la número 8 enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre la número 9. Tercera se desempeña por dentro la número 5. Cuarta expectante lo viene haciendo la competidora número 10 en la quinta ubicación. Por dentro viene accionando el 1 pareada con la número 11. Las competidoras contaron los primeros 400 metros en 24 segundos 10 centésimas. Sin variantes con la favorita número 8 enseñando el camino. Cuerpo de media ventaja sobre la número 9. Tercera expectante ganaron terreno por fuera la número 10. Cuarta por dentro viene accionando la competidora número 5 en la quinta ubicación a 2 cuerpos y medio. Se desempeña la participante número 11. Más atrás viene accionando, ganando terreno al fondo la participante número 2. Descontaron los primeros 800 metros de la prueba en 50 segundos con la número 8. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 9. Tercera expectante viene accionando por dentro de la número 5, apareada con la participante número 10. Viene ganando terreno al fondo la competidora número 11 en la sexta ubicación. El 2, más atrás lo hace el 3. Las participantes se enfrentan ya al último codo y se acortan las diferencias entre la número 8 y la número 9 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación gana terreno la participante número 10. Cuarta expectante por dentro lo hace la número 1, más abierta el 11. Gana terreno al fondo el 3 y están en la recta final. La número 8 intenta la disparada. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 10 que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña, ganó terreno al fondo la participante número 3. Descuenta ya los últimos 200 metros finales. La número 8, cuerpo de ventaja sobre la número 3 que va resueltamente su búsqueda y asume comando el lote. La número 3 le toma pequeña ventaja ahora la número 8. Tercera se desempeña el 10. Últimos 50 metros finales. La número 3 con el triunfo asegurado. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8. En la tercera ubicación el 10. Y cruzaron el disco. Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 3, Sneak Peek. Segunda la número 8, Folk Club. Tercera la número 10, Caribbean Kitchen. Cuarta la número 5, Ilusionista. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 49 segundos. Ganada por 2 cuerpos. La segunda, la tercera, 2 cuerpos. Los dividendos. El Espora ganador de la número 3, vacante, la llave simple 3-8. Con 11 aciertos, 72.700 guaraníes. El duplo 4-3 con 3 aciertos, 266.700 guaraníes. La primera triple acertaron 10 boletos, su valor 39.400 guaraníes. La segunda triple acertaron 12 boletos, valor de enganche 337.400 guaraníes. El pick 4 en su tercer pase acertaron un solo boleto, valor de enganche 7.500.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera.
Le informamos al público apostador en esta cuarta carrera. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones. Guaraníes el pozo garantizado. Y volvemos a realizar la invitación al público en general para participar mañana lunes del gran remate de Polla de Chances para el Clásico Precoces que se disputará el próximo domingo. El remate se llevará a cabo mañana lunes a partir de las 20:30 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.
Informamos al propietario de una camioneta Kia Sportage de color blanca con placa HCA 043. Su vehículo se encuentra mal estacionado, está bloqueando la entrada de la caballeriza, por lo tanto no están pudiendo salir los ejemplares de dicha caballeriza. Su vehículo Kia Sportage blanco HCA 043, por favor, si puede mover su vehículo de manera urgente.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado, el duplo a un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1 millón de guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, el pozo garantizado, el duplo, un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1 millón de guaraníes. Un minuto y sesionan las ventanillas. Atención al público. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, 10.000 el costo, 1 millón de guaraníes del pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen muy juntos los competidores, tratan de enseñar el camino al participante número 1, Croupier Secreto, le toma pequeña ventaja al 2, Oro Negro, tercero se desempeña el 5, Mr. Melon, cuarto viene accionando el número 6, Mercader en la quinta ubicación, el 7, Fortunoso, más atrás el 3, Poder de Billy Wizard, la marcha el 4, Wotan. Competidores están enfrentando el codo, hay lucha en la delantera, el 2, Oro Negro, pequeña ventaja sobre el 5, Mr. Melon, gana terreno por fuera del 6, Mercader más abierto lo hace el 7, Fortunoso en la quinta ubicación, el 1, Croupier Secreto, más atrás el 6, el número 4, Wotan. Cierra la marcha el 3, Poder de Billy Will. Los competidores están en los últimos 500 metros. El 6, Mercader, pequeña ventaja sobre el 7, Fortunoso. Gana terreno número 5, Mr. Melon por dentro del 2, Oro Negro. Y están en la recta final. Últimos 400 metros finales, el número 5, Mr. Melon, pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Oro Negro. Tercero se desempeña participante, el número 6, Mercader. Descuenta los últimos 300 metros finales, el número 5, Mr. Melon. Pequeña ventaja ahora sobre el número 6, Mercader. Tercero se desempeña el número 2, Oro Negro. Descuenta ya los últimos 200 metros finales, el número 5, Mr. Melon, firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, Mercader. Tercero se desempeña el número 2, Oro Negro. Descuenta ya los últimos 100 metros finales, el número 5, Mr. Melon. Corre con el triunfo asegurado. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el participante números 2 y 6 que definen por la segunda ubicación y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 5, Mr. Melon. Segundo el 6, Mercader. Tercero el 1, Croupier Secreto. Cuarto el 2, Oro Negro. Quinto el 7, Fortunoso. Sexto el 3, Poder de Birigui. Tiempo empleado por el ganador, minuto 9 segundos, 16 centésimos. Ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, Medio Pescuezo. Dividiéndose por el ganador del número 5, 49.000 guaraníes. La llave directa 5-6, 285.600 guaraníes. La trifecta 5-6-1, 293.500 guaraníes. El duplo 3-5 con 3 aciertos, 392.000 guaraníes. La primera triple aceptaron 63 boletos, su valor 59.500 guaraníes. La segunda triple aceptaron 3 boletos, valor de enganche 246.200 guaraníes. La triple que finalizaba con 3 aciertos, 1.158.500 guaraníes. El pick 4 que culminaba ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo y el duplo a un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado de 1.200.000 guaraníes. Recordamos la invitación para el público en general para participar del gran remate de Polla de Chances para el Clásico Precoces que se va a disputar el próximo domingo. El remate de Polla de Chances tendrá lugar mañana lunes a partir de las 20:30 horas aquí en el Jockey Club del Paraguay.
Comienzan a salir los competidores de la quinta carrera a la pista principal. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Un minuto de cierre las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale a enseñar el camino el 1. Nippon, pequeña ventaja sobre el 3. Gana terreno rápidamente el 4. Don Papi en la quinta ubicación el 5. Rincon Gulch por el lado de la pista se desempeña ganando terreno rápidamente el número 6. Poderoso, los competidores comienzan a enfrentar el codo el número 4, Tom Papi. Corre con la cabeza de ventaja sobre el número 6, Poderoso. Tercero se desempeña ganando el número 5, Rincon Gulch. En la cuarta ubicación viene accionando el número 3, Galiliano. Los competidores están en mitad de codo. Asume el comando del lote, número 6, Poderoso. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el 4, Tom Papi. Viene ganando un terreno el participante número 5, Rincon Gulch. En la cuarta ubicación se desempeña el número 3, Galiliano. Y los competidores de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 450 metros finales, el número 6, Poderoso, intenta la disparada. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, Rincon Gulch. Tercero se desempeña el número 3, Galiliano. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. Lucha en la delantera el número 6, Poderoso, pequeña ventaja sobre el número 5, Rincon Gulch, que mejora rápidamente por fuera. En la tercera ubicación lo hace el número 3, Galiliano. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. Asume comando el lote por el centro de la pista el número 5, Rincon Gulch. Estira dos cuerpos de ventaja ahora sobre el número 3, Galiliano. Tercero se desempeña el número 4, Don Papi. Últimos 50 metros finales por el lado exterior de la pista, número 5, Rincon Gulch, con el triunfo asegurado. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Galiliano, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 5, Rincon Gulch. Segundo el número 3, Galiliano. Tercero el 4, Tom Papi. Cuarto el 6, Poderoso. Quinto el 2, Deportivo. Sexto el 1, Nippon. Tiempo empleado por el ganador, minuto 10 segundos. Ganada por el tercero un cuerpo. Los dividendos, el Espora ganador del número 5. 10.500 guaraníes. Ya directa 5-3, 71.400 guaraníes. La trifecta 5-3-4, 61.500 guaraníes. El duplo 5-5 con 8 aciertos, 130.400 guaraníes. La primera triple acertaron 13 boletos, valor de enganche 25.600 guaraníes. La segunda triple acertaron 21 boletos, su valor 178.600 guaraníes. La triple ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Le informamos al público que se ha modificado también nuestra segunda carrera internacional debido al cambio de horario en los Estados Unidos. En reemplazo de la competencia de Gulfstream Park, nuestra séptima carrera del programa oficial será la sexta competencia del hipódromo de Santa Anita. Reiteramos esta importantísima información. Se ha modificado la carrera internacional, que está en el medio de la última triple. En reemplazo de la competencia de Gulfstream Park, ingresa la sexta carrera del hipódromo de Santa Anita. La competencia de Santa Anita se disputará sobre 1.800 metros, pista de césped. Hay 9 inscriptos, no corre el 5, Leprino. Y ahora en la sexta carrera arranca ya la última triple. $40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, esposo garantizado. Mañana lunes, gran remate de polla de chance para el Clásico Precoces Nacionales. 600 metros la distancia que se va a disputar el próximo domingo. Y el remate de polla de chances tendrá lugar mañana, lunes, a partir de las 20:30 horas, aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.
Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera arranca la última triple 40.000 el costo 17 millones guaraníes del pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos, se cierran las ventanillas.
Están en la pista principal los competidores del handicap de velocidad. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera. Arranca la última triple, 40.000 el costo. 17 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo. 17 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple. 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Le recordamos al público que se ha modificado nuestra segunda carrera internacional. En reemplazo de la carrera de Gulfstream Park, ingresa la sexta carrera del hipódromo de Santa Anita. 9 competidores, donde se ha borrado el 5, 1.800 metros la distancia, pista de césped.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el handicap de velocidad. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Auto Tricolor. Le toma pequeña ventaja al 2, Patrimonio. Gana terreno rápidamente por fuera el número 7, Único en la cuarta ubicación. Lo hace el número 6, Rey. Los competidores están enfrentando el codo. El 2, Patrimonio. Medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Único. Tercero se desempeña participante número 6, Rey. Cuarto viene accionando el 1, Auto Tricolor en la quinta ubicación. Por fuera gana terreno número 5, Hard Horse. Más atrás lo hace el número 3, Rocky Road. Los competidores dejaron atrás el poste marcatorio de los 600 metros. El 2, Patrimonio, pequeña ventaja sobre el 7, Único. Gana terreno por fuera el número 6, Rey. Los competidores del handicap de velocidad están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 2, Patrimonio, pequeña ventaja sobre el número 6, Rey, que mejora rápidamente por fuera. Entre ambos se desempeña el número 7, Único. Descuidan ya los últimos 300 metros finales por el centro de la pista. El número 6, Rey, pequeña ventaja ahora sobre el número 7, Único. Tercero se desempeña el número 2, Patrimonio. Descuidan ya los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha en la delantera. El número 7, Único, le toma ahora pequeña ventaja. Número 6, Rey, que insiste por fuera. Tercero el 2, Patrimonio. Últimos 50 metros finales por dentro. Número 7, Único. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el número 6, Rey. Tercero el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el 7 único, segundo el 6 Rey, tercero el 2 Patrimonio, cuarto el 5, quinto el 3 Rocky Royal, sexto el 1 Auto Tricolor. Tiempo empleado por el ganador, minutos 2 segundos 43 centésimos, ganada por un cuerpo y 3 cuartos, segundo al tercero 3 cuerpos. Dividendos por ganador del número 7, 18.700 guaraníes. La Yaireta 7.6, 89.100 guaraníes. La Trifecta 7.6.2, 88.900 guaraníes. El duplo 5.7 con 5 aciertos, 313.600 guaraníes. Acertaron 42 boletos, valor de enganche 506.000 guaraníes. La segunda triple acertaron un solo boleto, valor de enganche 354.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 2 aciertos, 1.590.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera.
tenemos en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. 1080 distancia de césped. No corre el 5, se muestra como favorita o favorito el 7, Media Blitz, enemigo en las apuestas. El 4, Frazar. Tercer jugador se encuentra el 2, Capo Mafioso. 20 minutos y finalizan las apuestas en esta séptima carrera. Está en juego el duplo. 20.000 guaraníes es el costo y el pozo garantizado 5 millones de guaraníes.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo. 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino. El participante número 3, pequeña ventaja sobre el número 4, gana terreno por fuera. El 7. Por dentro se desempeña el participante número 2 en la quinta ubicación, direccionando el 9. Descontado los primeros metros de la prueba, el 4 le toma medio cuerpo de ventaja al 7. Tercero se desempeña expectante el 2, cuarto mejorando lo hace el 9. En la quinta ubicación se desempeña el 8, más atrás el 3, luego el 1, cierra marcha el 6. Cruzaron el disco por primera vez, sin variantes con el 4. Medio cuerpo de ventaja sobre el 7. Tercero se desempeña por dentro el 2, cuarto viene accionando el 9. En la quinta ubicación se desempeña el 8. Los competidores ingresan en el primer codo con el número 4, Frassart, con el cuerpo y medio de ventaja sobre el 7. En la tercera ubicación se desempeña el 2, cuarto viene accionando el 9. En la quinta ubicación se desempeña el 8. Más atrás viene ganando terreno rápidamente el número 1. En la séptima ubicación el 3, en la marcha el 6. Los competidores contaron los primeros 800 metros de la prueba en 46 segundos 73 centésimos. El número 4, 2 cuerpos de ventaja sobre el 7. Tercero viene accionando el número 9. Cuarto por dentro lo hace el 2. En la quinta ubicación mejora el 8. Más atrás a 3 cuerpos lo hace el número 1. Apareado con el 3. Sigue cerrando la marcha el 6. Los competidores van a comenzar a enfrentar ya el último codo. El número 4, cuerpo de ventaja sobre el número 7 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 9. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el 8. En la quinta ubicación el 2. Gana terreno en el fondo el 1. Los competidores están en los últimos 600 metros y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Asume el comando del lote número 7. Toma pequeña ventaja número 4 que insiste por dentro. Tercero se desempeña el participante número 9. Descuenta ya los últimos 200 metros finales. El número 7, pequeña ventaja ahora sobre el participante número 4. Gana terreno en el fondo número 8. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El número 7, cuerpo y media ventaja sobre el 8 que insiste por fuera. Tercero lo hace el 4. Pocos metros para el disco. El 7 con el triunfo asegurado. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 8. Tercero 9. Y cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 7, Media Blitz. Segundo el 8, Cosmo. Tercero el 4, Frassart. Cuarto el 9, Dominant Soul. Tiempo empleado por el ganador, minuto 48 segundos, un centésimo. Ganada por
Dos cuerpos del segundo al tercero, dos cuerpos dividiéndose por ganador del número 7, 5.200 guaraníes, la llave simple. 7, 8 con 8 aciertos, 100.000 guaraníes. El duplo, 7, 7 con 6 aciertos, 166.700 guaraníes. La segunda triple aceptaron 17 boletos, valor de enganche 1.250.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con un solo acierto, 372.600 guaraníes. En instantes el desarrollo de la séptima carrera. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo garantizado y la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.600.000 guaraníes. Y les recordamos, mañana lunes, remate de polla de chances del Clásico Precoces Nacionales que se va a disputar sobre 600 metros el próximo domingo. Y el remate se va a llevar a cabo mañana lunes a partir de las 20:30 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.
Están en la pista principal los competidores de la octava carrera. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, el pozo garantizado, la trifecta en valor, 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.600.000 guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale en señal de camino al participante número 1, Jubileo In, pequeña ventaja sobre el número 3, Muñeco. Tercero se desempeña el número 5, Rocky Road. Cuarto viene accionando por fuera el 8, Nubarrón. La quinta ubicación lo hace el 4, Honor Militar. Y gana terreno por fuera el número 9, Palau. Más abierto el 10, Lightmaker. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. El número 8, Nubarrón, pequeña ventaja ahora sobre el número 1. Gana terreno rápidamente la número 9, Palau. En la cuarta ubicación se desempeña el número 10, Lightmaker. Más abierto se desempeña el número 6, Terremoto. En la quinta ubicación por dentro el 5, Rocky Road.
Los competidores están en mitad de codo. Asume comando del lote número 6, Terremotos, tira cuerpo y media ventaja. Ahora sobre el número 10, Laymaker. Tercero se desempeña el número 8, Nubarrón. Cuarto mejorando la número 9, Palau. En la quinta ubicación se desempeña el número 7, Rey Asiático. Los competidores de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 450 metros finales. El número 6, Terremoto, pequeña ventaja. Ahora sobre el número 10, Laymaker. Tercero se desempeña el número 9, Palau. Descuente ya los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha en la delantera. El número 9, Palau. Ahora pequeña ventaja sobre el número 2, Sandpiper. Gana terreno por dentro el número 5, Rocky Road. Descuente ya los últimos 100 metros finales. El número 9, Palau. Pequeña ventaja sobre el número 2, Sandpiper. Tercero se desempeña el número 5, Rocky Road. Últimos 50 metros finales. Va a haber lucha en la delantera. Por fuera 9, por dentro 5. Pocos metros para el disco. El número 5, Rocky Road. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 9. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 5, Rocky Road. Segundo el 9, Palau. Tercero el 2, Sandpiper. Cuarto el 10, Laymaker. Quinto el 6, Terremoto. Sexto el 7, Rey Asiático. Tiempo empleado por el ganador. Minuto 15 segundos, 80 centésimos. Ganada por medio cuerpo. Del segundo al tercero, ventaja mínima. Tiempo. Dividiéndose por ganador del 5, 8.100 guaraníes. Yavirita 5.9, 101.000 guaraníes. La trifecta 5.92, 266.700 guaraníes. El duplo 7.5 con 37 aciertos, 165.400 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 5 aciertos, 3.517.100 guaraníes. En instantes vamos a mostrar el desarrollo de la octava y última carrera.